Saludos, ahora continuaremos con el análisis de mallas y nodos. Ya hemos visto los cuatro casos básicos, un análisis de mallas, un análisis de nodos, una supermalla y un supernodo. Los siguientes circuitos, los siguientes videos mostraré cómo aplicar los dos métodos a un mismo circuito y para ver cuál es más eficiente uno sobre otro, además de ver y comprender los resultados de forma simultánea. Comenzamos con este circuito en donde podemos ver primero un análisis de malla clásico. ¿Cuántas mallas tenemos? Dos. Lo voy a hacer un poco más rápido ya que ya hemos repasado ese tipo de cosas, ese tipo de aspectos y los pasos para poder resolver un circuito de mallas. En el caso de mallas, lo resolvería con dos mallas. Sin embargo, veo que hay una fuente de corriente en medio, a lo cual me lleva inevitablemente a un caso de supermalla. Recordemos que la supermalla va a ser cuando existe una fuente de corriente entre dos mallas. Cuando eso pasa, las dos mallas se transforman en lo que denomino o lo que se denomina en tipos de circuitos como la supermalla. Lo siguiente es, ya saben, sabemos que esto tiene aquí los signos, ¿sí? Sabemos que tiene aquí los signos menos más menos, porque yo tracé una trayectoria de corriente así y uno, una trayectoria aquí y dos, ¿sí? Sería más menos, y estos, las dos fuentes, como vemos, sus signos son independientes a la trayectoria, es decir, ya tienen signos colocados. Ahora en la malla 1, que realmente ya no voy a analizarlo por malla, sino que simplemente va a ser una supermalla, tengo que arrastrar la ecuación de la supermalla. Empieza mi corriente en trayectoria en verde y llego a la fuente de menos 20. Entonces pondría menos 20 volts. Más la siguiente elemento, aquí está entrando con más a la resistencia de 6, ¿sí? Sale más de la fuente y entra con más a la resistencia de 6. Más 6 y 1, ¿sí? Siguiente, más 4 y 1 también, porque estoy en la malla 1. Me sigo de largo y llego a la siguiente resistencia, que sería más 2 y 2, ya que se encuentra en la malla I2. Y finalmente estoy entrando a la fuente como menos 12. Cierro el circuito de la supermalla y eso me tiene que dar igual a 0. Ahora, combinando esto me daría 10 y 1 más 2 y 2 igual a menos 12 del otro lado y menos 20 del otro lado me daría más 32. Y así me queda mi primera ecuación, ¿sí? La primera ecuación de malla. Entonces voy a tratar de ponerlas aquí, ¿sí? El análisis de mallas, lo que me arrojó fue, primera ecuación, 10 y 1 más 2 y 2 igual a 32. Segunda ecuación, como ya resolví, como ya tengo implementado una ecuación con la supermalla, ahora me fijo en lo que no he analizado, que es precisamente la fuente. Como la fuente viene hacia abajo, ¿sí? Hay que verlo aquí, mi fuente viene hacia abajo y vale 4 amperios. Y yo tracé trayectorias de corriente en el sentido hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. La que viene en el sentido, en la parte de la derecha es I2, en la izquierda es I1. ¿Cuál viene en el mismo sentido de la corriente? La I1. Por lo tanto, mi ecuación sería I1 menos I2 igual a lo que vale, 4 amperios. También debemos recordar que la ecuación se puede escribir como I2 menos I1 igual a, en este caso no sería 4, sino sería menos 4. ¿Ok? Para determinar cuál es el rumbo positivo o qué corriente es positiva y cuál negativa, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el sentido de la flecha, ¿sí? Y ver con cuál de las dos corrientes trazadas coincide. Y ya encuentro mi siguiente ecuación, que sería I1 menos I2 igual a 4. Esto es llevando a cabo un análisis de mallas. ¿Ok? Entonces ahora procederemos a ver qué sucede con un análisis nodal. Al final resolveremos las ecuaciones y veremos que me tiene que dar exactamente lo mismo en cualquiera de los dos casos de análisis. Voy a borrar tantito esto. Ok, ahora sí. Y ahora para un análisis nodal, ¿qué necesitamos? Pues únicamente tenemos un solo punto de nodo. ¿Okay? Este de aquí. ¿Sí? Ya que este nodo no lo considero porque únicamente hay dos elementos. Aquí también. Mi tierra vendría siendo aquí abajo. ¿Sí? O bueno, más bien aquí. ¿Sí? Como donde quieran ponerles el mismo punto. Y el nodo lo voy a nombrar como B1. Veo que únicamente hay un supernodo. Entonces, por lo tanto, un nodo, perdón.
¿sí? Por lo tanto es muy fácil establecer una ley. Lo que tengo que hacer es asignar trayectorias. I1, ¿sí? Esta es la de 4 amperios, y la que vaya saliendo, si quieren hay que ponerla como I2. Escribiendo la ecuación nodal, ¿sí? Que voy a poner por nodos, ¿sí? El análisis, escribiendo la ecuación nodal sería I1 que viene entrando igual a las corrientes que salen, 4 amperios más la I2 que aparece ahí. Entonces, ahora me pregunto quién es I1. I1 viene de qué fuente? De la fuente de 20. Entonces sería este voltaje menos el otro punto, ¿sí? Serían 20 volts menos V1 sobre qué resistencia hay en ese camino, porque la corriente es voltaje sobre una resistencia. Hay una resistencia de 6 y una de 4. Como están en el mismo camino, se pueden sumar, entonces sería sobre 10. Luego esto sería la I1 igual a 4 más la I2. La I2 viene de este punto hacia la fuente, que vendría siendo V1, ¿sí? Menos, ¿sí? Es V1 menos, y aquí veo que tiene la fuente. Sin embargo, de este punto con respecto a tierra es negativo, ¿sí? Es decir, está entrando con el punto negativo, entonces tendría que poner menos 12 volts sobre la resistencia que circula en este camino, que serían 2 ohms. Este cambio me va a permitir hacer lo siguiente. Serían 20 sobre 10 menos V1 sobre 10 igual a 4 más V1 sobre 2, ¿sí? Y aquí sería menos por menos, sería más, 12 sobre 2. De esto me queda 2 menos, en decimal me quedaría 0.1 de V1 igual a 4 más 0.5 de V1 más 6. Y pasando todos los V1 de un lado, lo que me queda es lo siguiente. Me queda menos 0.1 más menos 0.5, me queda menos 0.6 de V1 igual a 4 que está de este lado más 6 que también aparece del lado derecho, y este 2 positivo cambiaría a un 2 negativo. Sería 4 más 6, 10, menos 2 sería 8. Entonces esto me daría menos 0.6 V1 igual a 8. Y ya despejando el V1 encontraríamos el voltaje de ese punto, de ese nodo, que sería 8 sobre menos. Entonces, despejando, encontraríamos que tendremos el V1 igual a 8 entre menos 0.6. Vamos a efectuar esa división. 8 entre 0.6 me daría 13.3333. Entonces, V1, por un análisis de nodos, vemos que es mucho más fácil porque únicamente tengo una sola ecuación. Y me da, en este caso, tenemos que nos da menos 13.33 volts. Por nodos ya hemos resuelto el circuito. Vamos a comprobar si por mallas me da lo mismo. ¿Okay? Entonces, veremos a continuación el análisis de mallas en la resolución de las ecuaciones. Tenemos ya los datos arrojados por el sistema de ecuaciones en mallas, con una I1 de 3.33 y una I2 de menos 0.67 amperios. Aquí aparece la I1 en esta trayectoria y la I2 en esta otra. ¿Okay? Entonces, ahora lo que tenemos que ya poder deducir sería, por ejemplo, si yo junto estas dos resistencias, me da una resistencia de 10 ohms. Y en esa resistencia de 10 ohms puedo calcular la caída de voltaje. ¿Por qué? Porque ya tengo la resistencia, que es de 10, y esta corriente, que es por el análisis de mallas, que me entregó de 3.33. Si tengo 3.33 por 10 amperios, por 10 ohms, me daría un voltaje en esta resistencia. Voy a ponerlo aquí, en la resistencia de 10 ohms, me daría una caída de voltaje de 33.3 voltios. Ok, ahí está. Ahora por nodos, ¿cómo lo puedo comprobar por nodos? Pues yo sé que el nodo en donde está esa resistencia, que vale 10 ohms, hay un punto que vale 20 volts y hay otro punto de este lado que vale el punto de V1, que vendría siendo menos 13.33 volts. Sabemos que en los voltajes de dos puntos se tiene que hacer una diferencia. Entonces sería 20 volts menos los 13.33 voltios. Y aquí vemos que efectivamente el voltaje me da 20 más 13, me daría
33.3 voltios, que también se comprueba en esta resistencia que se une formando la de 4 y la de 6, ¿sí? Y por lo tanto veo que los dos resultados son iguales. Del otro lado, también puedo concluir en la resistencia de 2 ohmios. Tenemos que la resistencia, en ese lado, vale 2 ohmios. Tengo la corriente, que es I2, que es de menos 0.67. Aquí es importante el signo, por los 2 ohmios en ese entonces me daría un voltaje, voy a ponerlo aquí, de menos 1.34 voltios. Es importante el signo. Entonces ahí tengo el voltaje. Ahora, ¿cómo lo haríamos con el análisis del nodo? Tenemos que esta resistencia de 2 ohmios está sujeta a 2 puntos. Del punto B1, que mide menos 13.33 voltios. Y del otro lado mide 12 voltios. Pero sin embargo está de negativo, empezando, o está amarrada del punto negativo. Entonces sería menos 12 voltios. Al momento de hacer esto sería una resta, obviamente. Sería este punto, menos 13.3 voltios, menos el otro voltaje, que es menos 12 voltios. Y aquí obviamente va a ser un menos 13.3 más 12. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Sería menos 13.3 más 12 voltios y vemos que rápidamente llegó al resultado de menos 1.3 voltios. Y también se comprueba por los dos análisis, nodos y mallas. La elección al final queda cuál va a ser más sencillo. ¿Sí? En el caso del circuito aquí vemos que la elección más sencilla fue el nodos. Lo importante es interpretar bien los puntos de voltaje negativos para poder encontrar las variables correctamente.